Con frecuencia los protestantes nos quieren poner en apuros, preguntándonos dónde dice la Escritura esto y dónde dice esto otro. Y nosotros bobos nos dejamos enredar porque no todo está en la Escritura. Más bien nosotros tenemos que preguntarles a ellos, si tú no crees en la tradición, ¿cómo sabes qué es la Escritura? ¿Cómo sabes cuáles son los libros que están contenidos en la Biblia y cuáles no? ¿Por qué sabes que la Biblia es la Biblia si no es porque hay una tradición? Y la tradición es ese río en el cual la Escritura ha sido escrita a lo largo de muchos siglos. Y la tradición continúa, la tradición está viva. Y por eso Dios no solo habla a través de la Biblia, Dios habla a través de la liturgia. Lo que la Iglesia celebra, lo que la Iglesia dice en la misa, en las oraciones, en los ritos, es lo que la Iglesia cree y es lo que Dios comunica a su Iglesia. Y Dios habla a través de la vida de los santos. Por eso este año estamos haciendo un especial énfasis en querer, conocer y dirigirnos a los santos para imitarles, pero también para experimentar su protección. Hoy estamos ante un santo especialmente simpático, el gran San Pío X o San Pío X, llamado José Melchor, José Sarto. Sarto significa sastre, y él, que era un papa muy alegre, muy bromista, cuando alguien le decía, usted es el Papa Santo, decía, no, yo soy el Papa Sarto. Pero es verdad que era un papa muy santo. De una familia muy pobre, él era el segundo de 10 hijos, el mayor de los que llegaron a sobrevivir, los que llegaron adultos. Y esta familia de 10 hijos, pues una familia pobre materialmente, rica espiritualmente. Hoy hay muchas familias ricas, pero pobres. Y esta mentalidad que tenemos de tener solo un hijo, solo 2 hijos, es una pobreza enorme. Cuando uno se forma entre muchos hermanos, pues aprende muchas cosas y aprende a compartir y aprende a ser generoso. En las familias numerosas los problemas se dividen y las alegrías se multiplican. Es así. Y bueno, pues estos 10 hijos, sí, tuvieron dificultades materiales, por supuesto, pero no hay ninguna amargura en estos hermanos que aprendieron a compartir, que aprendieron a valorar lo realmente importante. Fíjense si eran pobres que José Sarto, Giuseppe, Beppo, lo llamaban, para ahorrar los zapatos iba a la escuela descalzo y se los ponía al entrar en el colegio para ahorrar suelas de zapatos. Bueno, pues la pobreza es una gran maestra, no la miseria, pero sí la pobreza. Tenemos pánico a la pobreza, tenemos pánico a que nos falte algo. Pues el Señor no permite que les falte nada a los que confían en Él, y así cuidó de esta preciosa familia formada por el alguacil de un pueblo sencillo cerca de Venecia y de su santa madre, una mujer maravillosa. Y este es de los papas que han llegado a papas desde lo más sencillo en la Iglesia, desde los más bajos escalafones, ayudando como acólito en misa, pues llegó a ser coadjutor, vicario parroquial, diríamos hoy, párroco, arcipreste, elegido por los demás sacerdotes para representarles un grupo de sacerdotes, arciprestazgo, fue canónigo de la catedral, fue rector del seminario y director espiritual del seminario, porque pocas personas están capacitadas para desempeñar ambos ministerios. El director espiritual necesita unas capacidades y el rector del seminario necesita otras, pues este las tenía todas, para ser director espiritual y para ser rector. Además, fue canciller de la diócesis y fue elegido por sus hermanos sacerdotes vicario capitular. Cuando el obispo cesa en una diócesis, pues en aquel tiempo los canónigos elegían al vicario capitular, que es el encargado de dirigir la diócesis hasta que el Santo Padre nombra un nuevo obispo. Y así hasta los 50 años, cerca de los 50, no llegaba, fue ordenado obispo y después casi con 60, cardenal y patriarca de Venecia, una de las diócesis más importantes de Italia. Y ya casi cerca de los 70 llegó a ser papa y casi cerca de los 80 ya murió. Los obispos, los papas, eligen un lema, eligen una frase que es la que resume lo que quiere vivir esa persona. Y Giuseppe Sarto, el monseñor Sarto, el obispo de Mantua y luego de Venecia, eligió el lema Instaurare omnia in Cristo, que es un lema tomado del apóstol San Pablo,
que habla de la necesidad de recapitular a Cristo. O sea, ¿qué significa recapitular a Cristo sobre todas las cosas? Ponerlo como cabeza. El lema de él es que Cristo sea el que mande. Primero en mi corazón, luego en mi familia, luego en mi pueblo, en mi diócesis, en mi región, en mi nación, en el mundo. A eso es que hay que aspirar. Y nos parece algo muy obvio, pero hoy no es nada obvio. Hoy el liberalismo nos ha convencido de que Cristo está bien para la vida privada, pero no para la vida pública. Cristo no pinta nada en la política, Cristo no pinta nada en la economía, Cristo no pinta nada en las municipalidades, Cristo no pinta nada en las naciones. Aquí todavía queda algo de esa ventajosa unión, que no confusión, entre la Iglesia y el Estado, pero el liberalismo de la Revolución Francesa ha convencido al mundo, incluso algunos eclesiásticos, de que la Iglesia y el Estado deben estar separados. No, eso es malo, no deben estar confundidos y deben distinguirse, pero no deben separarse. Cuando se separa la Iglesia del Estado es malo para la sociedad, porque Cristo debe ser la cabeza del mundo. Él ha venido a reinar y reinará. Llegó un tiempo en que reinó la cristiandad, no del todo por los pecados de los hombres, pero sí hubo un tiempo en que la filosofía estaba impregnada del Evangelio y las instituciones, y aunque se hacían cosas malas, como siempre se han hecho, pero se sabía que estaba mal. Hoy hacemos cosas malas y encima decimos que están bien hechas. Esta es la enorme. Como Papa se destacó en el primor en la liturgia, el retorno al volver a celebrar bien la liturgia y a reformar lo que había que reformar, la importancia de la música sagrada. Si San Pío X, cuando oiga y vea muchas de las ceremonias que se celebran en la Iglesia Católica, que parecen sambas, que parecen espectáculos del circo, pues echaría las manos a la cabeza. Él escribió con mucha claridad la importancia de que la música eleve, no que nos haga apapacharnos más unos a otros, no, que nos eleve a Dios el alma, y entonces nos querremos más. Elevar la música sagra, y fomentó el estudio de la catequesis. Hizo un catecismo, el catecismo de San Pío X, fomentó los estudios bíblicos, incluso instituyendo el Instituto Bíblico, y los estudios tomistas. Volver a Santo Tomás era un impulso muy grande que había hecho el Papa León XIII, y reformar y compilar todas las leyes de la Iglesia en lo que se llamó más adelante, el siguiente Papa, el Código de Derecho Canónico. Fomentó mucho la comunión frecuente. En aquel tiempo, por culpa del jansenismo, miedo de comulgar. Hoy nos hemos pasado el extremo contrario. Hoy comulga todo el mundo en pecado, ignorando que comulgar en pecado, dice San Pablo, es comer tu propia condenación. Hoy nos hemos pasado el extremo contrario, pero en tiempos del Papa San Pío X la gente tenía miedo a comulgar por culpa de una herejía que era el jansenismo, que metía miedo a Dios. Y el Papa San Pío X, que evidentemente defiende el temor de Dios, el respeto a Dios, que hemos perdido en gran medida, pero no el miedo a Dios. Y entonces fomentó el que podamos comulgarlo con la máxima frecuencia posible, si es posible todos los días. Y gracias a él hoy hemos llegado a este punto tan bueno, el comulgar sin miedo, pero ojo, con temor de Dios. Y además fomentó el que los niños comulgasen lo antes posible, para que se hagan amigos de Cristo antes que del pecado. En lo que más destaca San Pío X es en su lucha contra el modernismo. Hoy nos suena que modernismo debe ser algo bueno, porque lo moderno necesariamente es bueno. Pues no, lo moderno no es necesariamente bueno. Este pensamiento viene de la cronolatría, esta mentalidad hegeliana, que hace creer que necesariamente vamos a mejorar. Sí o sí, todo va a mejor. Y como es verdad que técnicamente, tecnológicamente, al menos de momento, parece que vamos a mejor, nuestra vida es más cómoda, hemos llegado a hacer el mundo muy pequeño, hemos llegado a adelantos enormes, muy buenos, peligrosos, pero buenos, pues esto lleva a muchos a un optimismo absurdo que hace pensar que necesariamente vamos a ir a mejor.
independientemente de que nos convirtamos o no. Y entonces cuando alguien dice que estamos peor que nunca, pues hoy eso es pesimismo, eso está muy mal. No, hay que ser optimista, necesariamente vamos a mejor. Y lo moderno es mejor. Bueno, pues el Papa San Pío X luchó mucho contra el modernismo, que es una herejía muy difícil de definir. Escribió su famoso sílabus. Sílabus significa una lista de errores, de cosas que no debe creer un cristiano, un católico, Lamentabili, y la encíclica Pascendi. Y definió el modernismo como el colector de todas las herejías. Sabemos lo que es la herejía. Una herejía es tomar, elegir, escoger una verdad, hipertrofiarla, hacerla demasiado grande, en contra de otras verdades que se niegan. Y entonces esa verdad se convierte en una mentira, porque cuando una verdad se exagera, se convierte en dañina. Y él definió el modernismo como el colector de todas las herejías, que muchos lo resumen lo traducen como el resumen de todas las herejías. No, colector es alcantarilla, es letrina. Un colector es donde se echan las cosas malas, los excrementos. Bueno, pues el modernismo es donde se echan todas las herejías, lo peor de las herejías, que son realmente excrementos de la fe. Y supo definir el modernismo como el conjunto de herejías nacidas en el seno de la Iglesia bajo el influjo de la filosofía y de la crítica moderna, con la pretensión de supuestamente elevar y salvar la religión y la Iglesia católica por medio de una renovación radical. Cuando el mundo se va alejando de la Iglesia se acompleja y piensa que tiene que empezar a hablar el mismo lenguaje del mundo, que tiene que hacer lo mismo que el mundo, como hacer ese perdonar. Y esto es un error que gracias a él casi parecía que desapareció en la Iglesia, pero ha vuelto hoy con mucha fuerza. Estamos otra vez en modernismo, que ahora podemos llamar progresismo. Es una herejía muy difícil de combatir. Uno de sus propugnadores lo así decía, que es el deseo común de adaptar el catolicismo a las necesidades intelectuales, morales y sociales de hoy. Por eso hoy la gente tiene tanto miedo de que te llamen anticuado. Si alguien está chapado en la antigua es que es necesariamente malo. Bueno, pues tengo la sensación de que estamos mucho más orgullosos de nuestros abuelos que de nuestros padres, de que una cosa por ser antigua no necesariamente es mala, más bien al revés. Echamos mucho de menos muchos de los valores y de la manera de vivir de nuestros valores y virtudes de nuestros antepasados. Es una herejía muy difícil de combatir, el modernismo, hoy diríamos el progresismo, porque es una herejía gelatinosa. Como niega el principio de no contradicción, pues es un lenguaje vago. Él denunciaba la táctica de los modernistas, decía que es la táctica más insidiosa, porque jamás exponen sus doctrinas de modo metódico y en su conjunto, sino por fragmentos y esparcidas, de modo que los modernistas parecen fluctuantes e indecisos en sus ideas, cuando en realidad son ideas perfectamente fijas y consistentes. Ellos niegan el principio de no contradicción y entonces son capaces de mentir y decir que no han dicho lo que han dicho o que lo que querían decir era otra cosa, porque juegan con las palabras y con su significado. Ya digo que es muy difícil combatir el modernismo y hay que estar muy atento con esta herejía que hoy está tan reinante en tantos ambientes eclesiásticos, seminarios, conventos y diócesis enteras. Hay que estar muy atento a esta herejía y por eso es bueno que leamos el sílabus Lamentabili y la encíclica Pascendi, porque ayuda mucho a iluminarnos y a hacernos ver que tenemos que retomar esta batalla. Porque es una batalla que se juega en la liturgia, queriendo cambiar la liturgia, queriéndola hacerla cercana a la gente, y entonces pues queremos convertir la liturgia en una discoteca, en un lugar donde se hacen las mismas cosas que hacen los demás y con mucho desprecio a lo que parece ser antiguo, a lo sagrado, a la riqueza de la liturgia, a su belleza, a su capacidad de elevar el alma para hacerla rastrera, para hacerla mundana. Hace poco hablaba yo con un sacerdote que decía que con buena intención hay sacerdotes europeos que, espero que sea con buena intención, que se pintarrajean como los indios,
que celebran la misa con vasos de barro, porque se quieren hacer cercanos a ellos. Entonces me decía, los indios se quejan porque ellos no entienden que si ahí está la sangre de Cristo se use la misma vasija que ellos usan para sus bebidas normales. Ellos entienden que si la sangre de Cristo es especial, pues no se puede poner una vasija especial, evidentemente. Igual que no se le da al que gana un campeonato de fútbol, no se le da una copa chusca, se le da una copa bonita, especial, pues cuanto más la copa que se usa, por ejemplo, para la Sagrada Liturgia. Pero hay muchos que no entienden lo sagrado, no entienden que las cosas de Dios tienen que ser más bellas que las cosas de los hombres, y o no lo entienden o no lo quieren entender. Bueno, pues en el campo de la liturgia se juega el progresismo, el modernismo. En el campo del dogma, y entonces se van negando los milagros, y se oyen sacerdotes negar que Jesucristo multiplicó los panes, y entonces cuando se explica la multiplicación de los panes, se dice que lo que Jesús hizo fue conseguir que todos compartiesen. Pues mire usted, si Jesús hubiera conseguido que compartiesen, no lo hubieran querido hacer rey y no se hubiera montado toda la que se montó. La que se montó fue porque Jesucristo hacía milagros, y porque dijo que él que había que comerle. Pero el progresismo, el modernismo, niega la capacidad que tiene Dios de entrar en la historia y de actuar y de hacer milagros. El modernista no cree en los milagros. Si lo preguntas, dice, bueno, sí, pero milagro es todo, milagro es la vida, milagro es que una planta crezca. No, mire usted, eso no es milagro, eso es natural. Hay cosas que son sobrenaturales. Niegan la existencia de Satanás, niegan, por querer adaptar la fe a lo que la gente cree, la gente común, incrédula. Pues al final lo que se hace es castrar la fe. Se intenta bajar la moral en su exigencia, y hoy estamos hartos de escuchar a gente y sacerdotes y obispos que dicen que hay que cambiar la moral, que no hay que hacerla tan exigente, que vamos a dejar de llamar pecado a lo que es pecado y que la gente se revuelquen unos con otros porque todo es amor, porque todo es familia. Pues esto es terrible, porque niega pues lo que Cristo ha enseñado y la exigencia de la fe y la posibilidad de la santidad. Y así en todos los campos. Pues San Pío X es un gran maestro en este sentido, tanto en vida como en enseñanza, y hoy pedimos a San Pío X que cuide y proteja a la Santa Iglesia del progresismo, del modernismo, que es esta herejía que corrompe, que corroe y que destruye la fe. Que así sea.